Argentina y nosotros nos vamos a ir al contacto telefónico con Olga Cristóbal, quien es dirigente nacional del plenario de trabajadoras Tendencia del PDTT, para poder hablar sobre lo que representa este tema, que además en este momento en particular, por el contexto que ocurre en diferentes puntos del país, tiene la particularidad de ser nuevamente una fecha que pone la temática del femicidio, la violencia por causas de género en debate y en reflexión necesaria. ¿Qué tal, Olga? Buen día, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. De este lado, Facundo Pérez Toro, Marcela Andrade, el equipo de Radio Vanguardia desde Caleta Olivia la saluda. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos Gracias por el días, llamado. No, gracias a por usted favor. por atendernos, Olga. Olga, sabemos que en este tipo de fechas, en este caso el 3J, no tiene que ver exclusivamente con lo que es hoy, específicamente esta jornada, por lo que marca el calendario, sino que además es un trabajo, es una preocupación de todos los días, de cada uno de los años, fundamentalmente de los últimos. ¿Cuál es la reflexión en particular? Más teniendo en cuenta esto que decía en el inicio sobre el contexto en el que nos encontramos con esta ocasión del 3J. Bueno, este 3J yo creo que hay un estremecimiento nacional Uh -huh. porque Sí. como que ganó la primera plana de los medios, de los diarios, el asesinato de la niñita Agostina. eh, Agostina, pero Agostina lamentablemente no está sola porque No. el día siguiente apareció el cadáver de Dulce María, de una chica, otra adolescente, en El Dorado, Sí. y tenemos después la muchacha que mató a su novio en Lomas de Zamora, pero esto que ahora tiene una repercusión así, es algo que pasa prácticamente todos los días en este país, aunque el gobierno de Javier Milei y Bullrich se han permitido burlarse y decir que ellos bajaron verticalmente el número de femicidios. Esto es una mentira total. Lo que pasa es que han cambiado la carátula. Como muchos jueces acompañan la idea de Milei de que el femicidio lo que marca es la desigualdad ante la ley de hombres y mujeres, como dijo, parece que las vidas de las mujeres valen más. La Corte registra solamente carátulas que dicen femicidio. Entonces, aquellos asesinatos de mujeres, niñas, adolescentes que quedan como homicidio a secas, claro, no aparecen en la estadística, pero los observatorios de mujeres, cualquiera de ellos, tienen una cifra que ronda en las 260 mujeres por año. Y una cosa que ha sido terrible para esos observatorios es el cierre de la agencia TELAM, porque TELAM tenía un relevamiento riguroso. Con el cierre, ahora hay que rastrear portales y demás. Y también es muy difícil refutar las mentiras que uno escucha. Orondamente, el fiscal cordobés o la policía misionera se han jactado de buscar y de la eficiencia de su trabajo. El testimonio de la mamá de Dulce María es terrible. Ellos viven en una zona rural. Ella caminó kilómetros para denunciar la desaparición de su hija y se negaron a tomarle la denuncia. Sí. La mandaron a otra comisaría que quedaba 3 kilómetros más. Esto ella lo hace a pie, con su marido y el padre de la chica está con un cáncer terminal. No pudo hacer la segunda denuncia. Tampoco el fiscal quiso tomar la denuncia de la mamá de Agostina, a pesar de que al día siguiente un remisero señaló hasta el lugar donde la había llevado. Sí, en realidad se burlaron de la madre prácticamente. Totalmente, una niña hipersexualizada, una madre adicta. Sí. Bueno, acá el problema está en otro lado. El problema es, en el caso de Agostina, es que quien la mató hace un año tuvo en la misma casa donde mató a Agostina a una muchacha maniatada con precintos,
secuestrada. La piba se pudo escapar, se animó a denunciar, dijo que ella le había preguntado a él por qué le hacía eso, y él con toda desfachatez le dijo, porque te tengo que mostrar, van a venir a verte. ¿Sí? Pero no hubo ningún fiscal ni ningún juez que le preguntara quién iba a ver eso, para quién trabaja. Él pagó una fianza, salió a los 20 días, enorme, que ningún empleado municipal dispone de ese dinero. Fue la fianza. Nadie, claro, nadie pregunta, ¿quién tiene 5 millones? Justamente si no tiene un respaldo político, hablando de una persona como claro. esa. ¿Quién te quiere tanto que te dio toda esa guita para que salgas en libertad? Bueno, se habla de que Moreno, un político muy conocido a nivel nacional, también está detrás de esto, ¿no? Es una constante, hay un patrón de conducta, porque Moreno está detrás de eso. El ministro de Seguridad de Córdoba es un señor del Portal de Belén, de una organización ultraclerical que bloqueó en la justicia el embarazo, el aborto legal, la distribución de la píldora del día después. O sea, uno ve una red de impunidad, una red de odio hacia las mujeres que se mantiene constante. Y en 11 años nosotros no hemos logrado quebrar eso, porque es estructural a este régimen social la violencia contra las mujeres. Necesitan que vivamos aterradas, necesitan que seamos obedientes, necesitan que no salgamos a la calle, que no nos animemos. Y lamentablemente hay todo un sector de hombres tan explotados como nosotras que responden a ese patrón. Es un debate que nosotros planteamos desde Política Obrera, que es indispensable llevar esa discusión a nuestros compañeros. Reflexionar qué es lo que hace que ese puño que debería levantarse contra el de arriba se levante con la compañera, o con la novia, o con la hermana, o con la mamá. Porque también hay una violencia gravísima sobre las mujeres mayores, sobre las mujeres. Bueno, yo creo que me fui por las ramas. No hay problema, porque se entiende igual, ¿eh? Y en este sentido yo quiero preguntarle, ¿por qué nos cuesta tanto a los varones? ¿Por qué nos cuesta tanto empezar a hablar de estos temas? ¿Por qué se habla de pactos? ¿Por qué se habla de la pertenencia a los diferentes grupos? ¿Y por qué se habla incluso de la discriminación de aquel que quiera empezar a conversar sobre estas situaciones que van a atacar estas estructuras de las que nos habla, en donde, bueno, hay maneras de atender a las situaciones y de querer ocuparnos del problema o de poder hablar y opinar del problema, pero siempre terminamos poniendo el eje sobre la víctima y no sobre el victimario, como comúnmente sucede. A mí me gusta pensar que no fue siempre así. Pero si uno toma las actas de las primeras organizaciones obreras de la Argentina, estoy hablando de 1901, 1902, la Central Obrera Anarquista, la Central Obrera Socialista, no tenían un concepto que se llamara opresión de género, pero lo que tenían era un programa donde la emancipación de la mujer estaba integrado al mismo programa del derecho a las 8 horas, del aumento salarial, la denuncia de las redes de trata, en ese momento se llamaba trata de blancas, el derecho al divorcio, la denuncia de la violencia contra las mujeres, estaba en esos programas de los primeros sindicatos. A medida que los sindicatos se fueron burocratizando, también acercando al clero, eso se empezó a diluir. Y este señor Moreno, el cordobés, es nada más ni nada menos que el dirigente de las 62 organizaciones en Córdoba. O sea, no es un pichi, no es solamente un concejal. Ahí tenés todo el peso de una organización muy importante, porque en realidad, teóricamente, lo que debería encarar es la lucha por la emancipación de la mitad de sus afiliados, que somos mujeres siempre. Y eso no
no No ocurre. sucede. Yo creo que cuesta también porque hay un lugar de la mujer, que es un lugar subalterno y donde estructuralmente nosotros somos las más precarizadas, el salario femenino en general es más bajo, las mujeres en general somos trabajadoras domésticas o docentes o enfermeras, y siempre desde arriba hay una indicación que vale menos lo que hacemos y que nuestra responsabilidad social es el cuidado de los niños. Ahora, el cuidado de los niños en soledad, porque también se desmantela el sistema de salud, el sistema de educación. O sea, hay una constelación de violencias y es difícil romper con eso. Igual yo creo que en general los muchachos más jóvenes han hecho unos avances extraordinarios en este terreno. No es homogéneo, después vos escuchás algunas canciones y decís, pero esto, ¿cómo puede ser que te guste tratarla así o ser tratada así? Bueno, es el peso de una cultura que nos educa en la sumisión, que nos educa para ser, otra vez, digamos, para ser obediente, para no ser críticas, para entender que la humillación puede estar bien o puede ser un elemento de seducción. Me parece eso. Y además estamos frente a un gobierno que es un militante de esas posiciones. Es en el discurso y también en el desmantelamiento de todas las políticas públicas que ayudaban a eso. Fíjense, la ESI prácticamente se hace por cuenta del esfuerzo de las y los docentes, pero en la ciudad de Buenos Aires, donde yo vivo, hay grupos clericales dando ESI en las escuelas públicas, enseñando que la disidencia sexual es una patología, que el aborto es un asesinato, y esas cosas que uno no puede creer que hayan vuelto a decirse en un aula. Tremendo, realmente. En este tema de los femicidios, hay un punto muy importante y viendo también los casos que han sucedido últimamente, hubieron muchos que se pudieron evitar si los jueces hubieran hecho su tarea como corresponde, que ese es un punto importante también. Totalmente, los jueces, o sea, todos los estamentos del Estado, si cuando una madre va a decir que no encuentra a su hija, se ponen a investigar o a culpabilizar a la madre, en vez de buscarla, tenés casi garantizado. Acá hay una organización espectacular en la zona oeste de la capital, que es una zona pauperizada, de los docentes, que están en red en distintas escuelas, porque es una zona de gran captación de niñas para la trata y para los prostíbulos, y los docentes tienen una organización que funciona impecablemente. Inmediatamente que una alumna no aparece, van a ver a la familia y van y cortan de lepiane, llenan de carteles, y eso es un mecanismo que en general resulta intimidatorio para sus captores. Ahora, no es algo que haga la policía, no es algo que hagan los fiscales. No lo ves desde el lugar que debe salir. Entonces, ahí otra vez aparece la cuestión de la importancia de la organización, de la autonomía, de tomar en nuestras manos nuestra propia defensa. Por último, Olga, ¿qué sensación le provoca y qué consideración al respecto de, por ejemplo, volviendo al caso del asesinato de la pequeña Agostina, le causa el texto del discurso del fiscal? Ese fiscal es un fiscal castigador, es el fiscal que se ocupa de reprimir y ordenar reprimir todas las protestas de la ciudad de Córdoba. Él tiene un antecedente, ya un prontuario de defensa de violentos, de defensa de abusadores. Es toda una corriente dentro de la justicia que tiene muchas personas así. El discurso desfachatado, el discurso del elogio de los perros,
es Sí, una tremendo. provocación en regla, Sí, sí. es un insulto, por supuesto a la mamá de la nena, por supuesto a sus maestras. Yo veo a sus maestras llorando, pero con desconsuelo, diciendo, no es la única que nos falta. Claro. Y es un insulto para todo el mundo, para las mujeres en primer lugar, pero para cualquier persona, hombre o mujer, que tenga un sentido mínimo de reconocimiento del derecho a la vida, del derecho a crecer, del derecho a la seguridad, del derecho a que una niña vuelva a su casa. Ese señor no podría estar en la justicia. Está en la justicia porque es el tipo de fiscales que esta justicia quiere. Suena un poco delirante decir, che, pero vos creés que la justicia quiere que maten mujeres. No, pero sí sé que no hace nada para que no las maten. Olga, muchísimas gracias por haber dialogado con nosotros en la mañana. Ha sido un placer. Muchísimas gracias a ustedes. Que tengan un acto, una marcha hermosa en Caleta también. Muchísimas gracias. Fuerte abrazo. Chaucito, un abrazo. Chao. Olga Cristóbal es dirigente nacional del PDT y en relación a esto último que decía, a las 14:30 en el Gorosito es la concentración, la marcha por el 3J comenzará a las 15:30. Sí, señor. En cuanto a las informaciones relacionadas con este 3 de junio, con este Ni Una Menos aquí en Caleta Olivia. 29 minutos pasaron de las